la sangre desoxigenada. Perfecto, está muy bien. Ya. La vena umbilical va desde la placenta hacia el feto y las arterias umbilicales van desde el feto hacia la placenta. Por lo tanto, lleva la sangre Desoxigenada. exactamente, por eso. Muy bien. Sí. Ya. Tenemos que la vena umbilical va a llevar la sangre, ¿no? Y el primer shunt se llama. ¿Está bien? Sí, no, shunt. Y el primer shunt que aparece es cuando la vena umbilical se va a comunicar con la vena cava inferior. Al unirse a la vena cava inferior, o sea, 50% de su volumen va a ir a la vena cava inferior y el otro 50% va a ir por el hígado, por las venas porta pero de igual manera al final también se va a unir a la vena cava. Pero hay una inferior. división, es importante. Sí, se divide en dos acá. Esta unión entre la vena umbilical y la vena cava inferior es el primer shunt, que es el conducto venoso de Arancio, que luego se va a ya. La vena cava inferior va a llegar hasta la aurícula derecha. En la aurícula derecha, acá va a ingresar por medio de la válvula de Eustaquio. Esta válvula de Eustaquio va a permitir que el flujo sanguíneo que llega a la aurícula derecha pase a la aurícula izquierda por medio del foramen oval, que es el segundo shunt. También es bueno recalcar que de la aurícula derecha, la aurícula derecha también va a pasar una parte de su volumen. La mayor parte de su volumen va a pasar hacia la aurícula izquierda, ¿no? A través del foramen oval. Sí, pero hay una parte que se queda en otra parte se queda y también va a pasar al ventrículo derecho. De este ventrículo derecho va a ir hacia la arteria pulmonar y va a llegar hasta los pulmones. ¿Ya? ¿Cuánto volumen llega aproximadamente a los pulmones? De 7 a 8% aproximadamente. ¿Y el resto por dónde se va? El resto se va por el ductus arterioso. Exactamente, porque justamente como las presiones pulmonares están aumentadas, es como si encontraran la puerta medio cerrada. Entonces solamente una pequeña parte se va al pulmón y el resto se va a tu tercer bypass. Me imagino que ese debe ser tu tercer bypass. El ductus arterioso. Es bueno recalcar acá que tanto el paso la dirección de la sangre es de derecha a izquierda, tanto para el foramen oval como para el ductus arterioso. De este ductus arterioso va a llegar hasta la aorta abdominal, que va a ir a todos los órganos, va a ir por la ilíaca izquierda, la ilíaca derecha y luego por las ilíacas externas van a ir a los demás órganos, pero por las ilíacas internas van a ir hacia las arterias umbilicales. Recogiendo ya. Sí, va a ir toda la sangre desoxigenada. ¿Y dónde se va? Hacia las arterias umbilicales. Y de arterias umbilicales hacia la placenta. Para que ahí se dé luego el intercambio, ¿no? Sí. Y vuelva a entrar sangre oxigenada por la vena umbilical. No, dando ya el cierre completo. Dando el cierre completo. ¿Eso del gasto cardíaco? Sí, el gasto cardíaco en el ventrículo derecho es cerca del 65%. En la arteria pulmonar, en el ductus, en el ventrículo izquierdo es 35%. Son datos que he encontrado aislados. Yo tengo una duda, que dicen, mira, que de la aurícula derecha, aurícula izquierda, gasto cardíaco 27%. ¿Quiere decir que el 27% pasa a la aurícula izquierda? Sí, 27. No, gasto cardíaco no es igual que volumen. No, no es igual que volumen. No. Pero entonces, ¿cuánto volumen? O sea, la mayor parte pasa hacia la izquierda. Sí. Ya. Y con base a la mayor parte de la izquierda, quiere decir que va al ventrículo izquierdo. Pero no refleja lo del gasto cardíaco, entonces. Porque entonces ahí dice derecho 65 y dice izquierda 35. La mayor el lado derecho del corazón fetal tiene mayor gasto cardíaco. El lado derecho siempre en el feto está más.
pero no porque tenga más volumen. ¿Del lado derecho? Claro, porque me dices que la mayor cantidad de volumen se va al lado izquierdo. Se va al lado izquierdo para que pueda ir a todo el No, organismo. tiene razón Maricela lo que dice. O sea, tú dices de que la mayor cantidad de volumen se va por el foramen oval y una pequeña parte va al ventrículo derecho. Esa es mi pregunta. Pero lo que ella está diciendo es que no se refiere al gasto cardíaco. Ajá, esa es mi En tus duda. números, claro, en tus números, pero finalmente, como es un shunt de izquierda a derecha, finalmente, ¿Cómo que se de regresa? derecha a izquierda, va finalmente a la aorta. Pero sí, hay más gasto cardíaco en el lado derecho. Sí. Pero ese gasto cardíaco no sería tanto por el volumen, sería, porque gasto cardíaco es volumen por frecuencia cardíaca. Entonces, Ajá. ¿sería que ahí más rápido? ¿Late es diferente cada No. lado? No. Sino de que en el corazón de este fetal, el corazón derecho es un poco, digamos, más fuerte que el izquierdo. O sea, en nosotros los adultos agarra la preponderancia en el izquierdo, porque cuando ya se cierran todos los bypass, pero si tú lees la preponderancia en el feto es sobre todo del lado derecho. Tiene un poco de repente, eso es lo que tú te estás queriendo decir, tiene más fuerza, de repente tiene más desarrollo. Me llama la atención que el gasto cardíaco sea mayor en el derecho a pesar que el volumen se va más al izquierdo. Teóricamente pasa una buena cantidad a través del foramen oval, ¿no? Teóricamente. Pero bueno, habría que revisar eso mejor, las tres, para ver los porcentajes de volúmenes que pasan. A ver, ahí te dice. ¿No? Ya, sigamos. Pero pasa lo mismo en el adulto solamente es invertido, en el adulto también el ventrículo izquierdo es al 65% y el derecho Claro. es al 35%. Sí, pero el Pero tu gasto adulto... cardíaco en tu ventrículo izquierdo, ¿cuánto es ahí? 35, no es lo mismo. En el adulto, ¿cuánto es? En el ventrículo izquierdo es 65, Ya, pero por eso digo, Pero- no es lo mismo. Pero en el adulto el volumen también es mayor. que tiene. ¿Perdón? En el adulto el volumen también de sangre que llega al ventrículo izquierdo también es mayor porque es más grande en el adulto. Sí, pero también es menor la frecuencia cardíaca. En el ventrículo izquierdo. No, del feto con No, yo hablo del adulto. Estamos comparando el adulto con el neonato. Ya, ahí continuará, después conversamos al final. Ya, a ver, sigamos. El gasto cardíaco total aproximado, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, en mililitros kilogramo minuto sería de 450 mililitros en total. A los 2 meses de ya lactante, ya es de 150 mililitros kilogramo minuto, y ya en la etapa adulta es de 75 mililitros kilogramo minuto. También quiero decir que el conducto venoso de Arancio, luego que se da los mecanismos antes descritos, que el corte del cordón, la respiración y todo lo demás, hacen que el conducto venoso de Arancio se convierta en ligamento venoso. Pregunta de examen. El foramen oval. Ajá. El foramen oval se convierte en la fosa oval y el ductus arterioso se convierte en el ligamento arterioso. Muy bien. Pues el conducto venoso de Arancio en el ligamento venoso. El foramen oval en el fosa oval. fosa En la fosa oval. El ductus arterioso en ligamento arterioso. Pregunta del examen, chicas. Y a mí se me vino, me acuerdo, para ingresar al internado de salud, esa pregunta. Otras cosas curiosas también es que el ser humano adulto, su circuito es en serie, en cambio la del feto es en paralelo. Efectivamente. La vena umbilical lleva, del 100% del volumen que lleva la sangre de la vena umbilical, el 50% va hacia la porta y el otro 50% va hacia la vena cava inferior por medio del conducto de Arancio. Luego, tenemos que los órganos más oxigenados son el hígado. Pues es por anatomía, ¿no? Porque primero la sangre más oxigenada llega al hígado. Es el primer órgano más oxigenado, el hígado. Luego prioriza el cerebro y por último, en tercer lugar el miocardio. Serían los 3 órganos más oxigenados. Tiene 3 shunts y la resistencia vascular del pulmón está aumentada y la resistencia vascular periférica está disminuida. Es por eso que va de derecha a izquierda el volumen. El gasto cardíaco, ya lo dije, señor. El gasto cardíaco de derecha Mayor es gasto cardíaco en el corazón derecho que en el izquierdo.
sino que La- se bypassea a través del ductus arterioso, llegando mucha más cantidad a la aorta. Porque si fuera por gasto cardíaco no llegaría casi nada, ¿no? Ya. Sigamos. La saturación de oxígeno en los diferentes vasos del feto son diferentes. En la vena umbilical, como es la más oxigenada, es cerca del 80%. La vena cava inferior, como hay una parte donde se une acá el conducto de Arancio, entonces la parte que está por encima del conducto de Arancio está más oxigenada con 67%, en cambio las que está por debajo es menos oxigenada con 26%. La vena cava superior, que es la que trae la sangre de la parte superior la cava superior, parte superior del cuerpo, esa tiene 25% de la saturación de oxígeno, y el tronco de la arteria pulmonar, ya es acá, el tronco de la arteria pulmonar, 52%, la aorta también, ¿no? Por encima del conducto arterioso, por encima del conducto arterioso tiene 62%, por debajo 58%. Este es un esquema que me gustó, pero al final no lo usé. Nacimiento, ya. Con respecto a la adaptación cardiorrespiratoria de recién nacido, tenemos que con el nacimiento, la separación de la placenta y la expansión de los pulmones, va a haber presiones de la circulación fetal y también va a haber variabilidad en los gases arteriales y en el pH sanguíneo. Hay mecanismos como por ejemplo la presión arterial la presión de la arteria pulmonar es mayor que de la aorta. Acá se puede ver esto. Este es de la arteria pulmonar y este es de la aorta, ¿no? El segundo. Se puede ver que de la arteria pulmonar es mayor que de la aorta. Y también de la arteria pulmonar tiene mayor resistencia vascular pulmonar, y la aorta tiene y hay menor flujo sanguíneo pulmonar. Otro mecanismo es acerca de la expansión pulmonar y también el aumento de la presión de oxígeno y disminución de la presión de CO2. Al haber estos cambios, va a estimular las células endoteliales vasculares y van a producir las prostaglandinas, el óxido nítrico y la endotelina. Y estos, como son vasodilatadores, van a vasodilatar los vasitos de las pulmonares, ocasionando que incremente el flujo sanguíneo pulmonar, incrementa el retorno venoso y también incrementa la presión de la aurícula izquierda. También esta vasodilatación pulmonar ocasiona que la presión de la arteria pulmonar disminuya también del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Al pinzar el cordón, también el flujo, va a haber un nulo flujo sanguíneo umbilical, y también va a aumentar la presión de la aorta, va a aumentar el ventrículo izquierdo y también de la aurícula izquierda. Esto ya lo había dicho acerca del gasto cardíaco que hay. Entre los eventos que ocurren por los dos mecanismos que había mencionado acerca de la separación del corte, del clapaje del cordón, y también acerca de la expansión pulmonar, es que con la separación placentaria va a haber incremento de la resistencia vascular periférica, es decir, la sistémica. Va a haber reversión de flujo sanguíneo en el conducto arterioso, va a haber aumento de la presión del ventrículo izquierdo, también de la aurícula izquierda. Va a haber cierre gradual del agujero oval y la constricción gradual del conducto arterioso por aumento de la presión de oxígeno. En cambio, con la expansión pulmonar se va a dar la expansión del lecho vascular pulmonar, se va a incrementar la presión de oxígeno, disminuye la presión de CO2, disminuye la resistencia vascular pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y disminuye la presión de la arteria pulmonar. En las definiciones tenemos periodo fetal como periodo infantil. El periodo fetal se divide en tres fases: temprano, intermedio y tardío. El temprano, que son las primeras 22 semanas, intermedio entre las 22 y 28 semanas, tardío entre las 28 y 40 semanas.
Y ya con respecto al periodo infantil tenemos el neonatal y el postneonatal. El neonatal se divide tanto en precoz como en tardío. El precoz sería los 7 primeros días después del nacimiento y el tardío desde los 7 días hasta los 28 días. Y el postnatal ya es hasta el año. Con respecto al peso, también el temprano también se caracteriza porque es peso menor de 500 gramos, el intermedio de 500 a 1000 y el tardío es mayor de 1000. De igual manera, también Aunque con la quédense talla. mejor con lo que yo no, con lo que, la clasificación que hemos quedado nosotros. Acá también está. No, sí, para cuestiones, ¿no? Ya. También la clasificación se clasifica por peso al nacer, edad gestacional y también por peso para la edad. El peso al nacer se clasifica tanto en macrosómico, en peso normal y también en bajo peso. El macrosómico vendría a ser más de 4 kilos. El peso normal, doctor, acá he encontrado, bueno, ha sido 1 de octubre, no sé. He encontrado que el recién nacido con peso normal es de 3.000 a 3.999. No, por eso te digo, no se confunda. Estados Unidos. La Entonces, clasificación que sirve es la de 2.500 de 2.500 a 3.999. Sí, por eso también lo he puesto en verde. Sí. Pero ahí lo clasificaban como peso insuficiente. No, Ya. Entonces, Entonces, la clasificación que hemos quedado. No se confundan, chicas, porque luego en el examen van a marcar mal. Ya hemos hablado claramente de la clasificación del peso por la edad gestacional. Hemos hablado también la clasificación de la prematuridad y los posttérminos. Eso ya está claro, inclusive hasta en su guía está. sobre la prematuridad, solamente que se divide también en 3 o... Tienes toda la razón. En general nosotros lo hicimos en 3: prematuro, temprano, intermedio y tardío. Hasta ahí estoy de acuerdo. Intermedio es está entre... leve, moderado y extremo. Ya. El leve está entre las 34 y las 36 semanas. Sí, eso Moderado utilizamos entre las nosotros. 30 y 33 semanas, extremo entre las Ajá. 26 y 29 semanas y muy extremo menor de 25 semanas. Así y también acá con respecto al peso al nacer, había una que es micronato, que es cuando es de 500 a 750 gramos por peso al nacer, y aborto sería menos de 500 gramos. Entonces, más que todo lo del peso y lo de la prematuridad, esa división de ahí sí es la que nosotros utilizamos: 34-36, 30-33 y 26-29 con 6 días. ¿No? No se usa tardío. Nosotros lo usamos, sí. ¿Cuál sería entonces? Tardío sería leve. Exactamente. Y- No, tardío sería, claro, 26, Sí, claro, 34-36. Sí, es solamente relacionar acá Claro, lo de ajá. arriba, temprano, intermedio y tardío. Pregunta. Doctora, ¿qué es lo que prima? ¿La edad o el peso? Por ejemplo, puede tener 22 porque tiene 450. O puede tener 19 El peso, creo yo. El peso, Está bien. creo yo. Para no confundirnos, chicas. ¿Está bien? Doctora, ¿qué es lo que prima? Por ejemplo, ¿qué pasa si tiene 22 pero pesa 450? ¿O qué pasa si tiene 19 y pesa... ¿Cómo? ¿Si pesa 22? O sea, dice que 22, ¿no? Más o menos pesaría 500. Pero ¿a qué me llevo yo para decir que es intermedio? ¿Por la edad o por el peso? La edad. ¿Por la edad? Sí. Según como nosotros lo utilizamos, prematuro e intermedio es por la edad gestacional, no es por el peso. Porque por el peso hay muchos factores, puede ser RCIU, puede ser muchas cosas. Ya, sigamos. Con respecto a la atención inmediata de recién nacido, se debe tener en cuenta 5 aspectos. Un poco diferente esto, pero sí también me he basado a esto, único que lo he complementado con otras partes. Donde en primer lugar se debe tener en cuenta la educación materna. En segundo lugar, la sala de parto y todas sus características. La sala de atención inmediata en tercer lugar. La historia clínica y la profilaxis en quinto lugar. Se debe tener en cuenta que la sala de atención inmediata debe tener entre 26 y 27 grados centígrados de temperatura. Se tiene que hacer 3 cosas apenas el recién nacido nace. En primer lugar, la aspiración si es que lo requiere. En segundo lugar, el secado. El secado tiene que ser con toalla precalentada y también sí o sí se debe secar la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza abarca mayores superficie, cerca del 20%. Sí. Y con respecto a la pérdida de calor, habría mayor pérdida de calor en el caso de que no se seque inmediatamente la cabeza. Y la que no se debe de secar son las manos, porque el neonato
cuando va a lactar, va a poner su mano y va a percibir el olor del líquido amniótico y se va a sentir como en casa. Bueno, familiarizado, podríamos Sí, decirlo, sí. ¿no? Ya. Familiarizar. Ya. ¿Esto también está grabado? Ah, ya me parece bien. ¿Qué más? Ya. Y en tercer lugar, la estimulación. La estimulación puede ser en el dorso o en la zona plantar. Ajá. Puede ser o puede ser los dos al mismo, los dos, o cuál es recomendado. Los dos. Sí. O los dos, lo que te da el tiempo, sí. Entre las preguntas que se deben de hacer son si es que es un feto a término, si es que tiene buen tono y si es que llora o respira. Con respecto al el APGAR, este tiene 5 parámetros, de las cuales fue creado por Victoria Apgar. Ajá. Era una anestesióloga. Sí, mujer. Muy bien. Tenía que ser mujer lo máximo. Evalúa 5 parámetros. La apariencia, que se vería si es que está sonrosado, si es que está cianótico o acrocianótico. El pulso, que sería la frecuencia cardíaca, si es que es menos o mayor de 100 latidos por minuto. La gesticulación, que el feto hace muecas. O también llamado irritabilidad refleja. También puede ser que venga en el examen. Gesticulación o irritabilidad ¿Puedo refleja. pasar? Sí lo tengo apuntado. La actividad que... El tono. El motor, ¿no? La actividad Tono es que tiene movimientos activos o está flácido. Y la respiración es, pero no la frecuencia, eso también quería decir, ¿verdad? No la frecuencia, sino el esfuerzo respiratorio. Siempre es la pregunta de examen clásica. ¿Sí? En Ziegler Van Anderson, ¿cuál no es? Frecuencia respiratoria. Ahí En también Apgar, tenemos. ¿cuál no es? Frecuencia respiratoria. Porque ninguno de los parámetros de esos dos tiene frecuencia respiratoria. Es la pregunta clásica de examen y es la Tendría que se- estar contando, ¿no? Claro, no, pues imagínate, no es posible en ese momento. O sea, acuérdense, entonces, frecuencia respiratoria en ninguno de los dos. El esfuerzo respiratorio nomás. ¿Sí? Sigamos. Con respecto al calor, hay 4 mecanismos de pérdida de calor. Tenemos el mecanismo por evaporación, radiación, convección y conducción. El de evaporación, ¿cómo podemos prevenir estas pérdidas de calor? El de evaporación va a ser con el secado. Secándolo vamos a prevenir la pérdida de calor. La radiación, por medio, este mecanismo se puede evitar por medio de la cuna radiante o la servocuna. Para la convección es por el ambiente, es decir, que tiene que estar las puertas cerradas para que no entre airecito, también el aire acondicionado. Y la conducción seguiría por la toalla precalentada para poder evitar la pérdida de calor. Para la atención inmediata del recién nacido se tiene que tener en cuenta actividades y actitudes que se debe realizar antes de que llegue el neonato, ¿no? Como por ejemplo que la temperatura del lugar esté de entre 24 y 28 grados centígrados. Que la cuna radiante ya esté funcionando, o sea, que ya esté calentando. También se debe de calentar las sábanas y se debe de tener en cuenta que el aspirador eléctrico esté en buenas condiciones. También se debe de tener disponible oxígeno o bolsa de ventilación con reservorio en caso de que se vaya a necesitar. Por supuesto. Y todos los materiales para la atención y la reanimación. Dentro de la atención también, en primer lugar, se debe de ubicar a las personas, si es que va a estar el neonatólogo, la enfermera, Personal capacitado. el para personal la reanimación. capacitado. ¿Ya? Se debe tener en cuenta también las características del líquido amniótico, las características también del niño expulsado, como por ejemplo la ligadura del cordón. Se debe de ver el color del cordón, que tenga una vena o dos arterias. También se debe de evaluar el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y el color. Se debe de continuar con el secado y cambiar la sábana. El APGAR, se debe tomar el APGAR al minuto y a los 5 minutos. Postnatal, si es que es un recién nacido vigoroso, se debe de tener el contacto piel a piel con la madre por más de 45 minutos, pero el ideal es 60 minutos. Y se debe de iniciar la lactancia materna. Pero en otro
lugar decía 1 hora o 2 horas. Sí. Pero la identificación Mientras está más primero, mejor. ¿no? Ujú. La identificación ahí es primero. Ya, sigamos chicas para avanzar. Al evaluar al recién nacido se debe identificar. Luego se debe valorar la edad gestacional por el test de Capurro, que después les voy a mostrar el test de Capurro. Y ahí se va a poder determinar si es que es pretérmino, a término o posttérmino. La somatometría, peso, talla, perímetro cefálico, signos de alarma si es que tiene cianosis generalizada, quejidos, apnea, hipotermia, distrés respiratorio. La permeabilidad del ano se debe de evaluar por medio de la temperatura rectal. Ajá. Y la profilaxis con alcohol al 70% en el muñón umbilical, también la tetraciclina al 1% para el ocular. En caso de enfermedad hemorrágica de recién nacido, también se debe hacer profilaxis con vitamina K, 1 miligramo, cuando es mayor de 2.500 gramos o a término. O de 0,5 miligramos para aquellos que son menos de 2.500 gramos. O pretérmino. Solo cuando hay enfermedad hemorrágica se No, toma no, con- es profilaxis. No es para profilaxis. todos. Para todos, Sí. absolutamente todos. Ya. Ujú. Y también las vacunas, Ujú. la BCG, Y la hepatitis B. Muy bien. Ya. Se va a tener una clasificación donde, por ejemplo, se sabe que del 100% de los recién nacidos, el 90% nacen ok, se nacen bien, nacen ok. Y el 10% nacen con algún, tipo de- no tan, O algún con- tipo de signo de depresión, digamos, ¿no? pero dentro de ese 10%, un 1% va a necesitar RCP. Ya. Dentro, ¿cómo vamos a poder clasificar a aquellos que están dentro del 90%? Porque van a tener un buen periodo de adaptación, 2, su Apgar va a ser mayor o igual de 7, o a las 3 preguntas, antes que se había mencionado acá, a las 3 preguntas, son sí, a todas. Si es que es a término, si es que tiene el buen tono y si es que llora o respira. Sí o sí. Ujú. Tenemos que como primer punto se debe de dar a la madre. Al recién nacido se le debe dar a la madre por 1 a 2 horas. Este es el que había leído que era por 1 o 2 horas. Ujú. ¿Para qué? Para alentar el contacto precoz y a la lactancia materna. Luego se evalúa al recién nacido, la antropometría y también el examen físico. Luego se hace la profilaxis ocular, el de las hemorragias, las vacunas y del cordón umbilical. Luego se da a la madre el alojamiento conjunto, luego ya sigue las evaluaciones siguientes. El alta se hace si es que es por parto vaginal a las 48 horas y si es que es por cesárea a las 96 horas, pero sé que acá no lo cumplí. Ya. Y las principales causas de reingreso son ictericia y deshidratación. En promedio, las niñas pesan 150 gramos menos que los niños y tienen 0.65 centímetros menos que los niños también, las niñas. Ya lo había mencionado aquí, mi profilaxis. Esto también es la edad. Ya, para la edad gestacional hay 3 test. El de Du Bois. El de Du Bois, que es el más antiguo, y evalúa 21 parámetros. Evalúa tanto somático como neurológico. El de Du Bois es este. Doctora, vamos a tener que aprender uno, ¿no? Creo. Son 21 parámetros. Eso puede estar pegado en la sala de partos, así. Pero el que más usan es Más el capurro. El capurro. Ya, pero no pues, el Balar, que es por segundo después, ¿no? El que fue creado después, con 12 parámetros y también evalúa tanto aspectos somáticos como neurológicos. Eso sí leo, ¿no? El balar, porque puede ser que ¿Balar? el cual no es. Ah, ya. No necesariamente saber cada cosita, pero saber cuáles son. Ajá. Ah, ya. ¿Cómo que podría venir de acá, doctor? Por ejemplo, ¿cuál no pertenece, por ejemplo, la ventana cuadrada? La ventana cuadrada. Ahí tienen que ver cuál no pertenece, cuál no es. Por ejemplo, si preguntan de examen. Dios mío. Sí. Este es de la ventana cuadrada. ¿La ventana cuadrada está o no está? Está en Du Bois. ¿En el balar está? Balar no. Ya, pues esa es la falsa. Ya, o sea, ¿ves? comparación. Los Pero sí puede venir, ¿ah? Ajá, los parámetros, ¿no? Que tenemos que saber cuáles son. Ajá.
Y el que más se utiliza es capurro. Hay capurro B y capurro A. El capurro B evalúa 6 parámetros, 4 es somático y 2 son neurológicos. Pero el que más se utiliza es el A, porque tiene 5 parámetros y todos son somáticos. Acá tenemos, yo creo que acá nos podrían preguntar, por ejemplo, ¿qué evalúa capurro A que no evalúe capurro B? Y es la forma del pezón. Ajá. Y de capurro B, ¿qué es lo que no evalúa capurro A? Sería el signo de la bufanda y el signo de la cabeza en ¿Cómo gota. es que tiene la bufanda? ¿Solito se abraza así? No, se suele con las manitas así. Entonces, ¿qué pasa? El prematuro, detrás, lleva el coro hasta por acá, o sea, le traspasa la línea media. ¿Es En cambio, normal? No, con prematuro. El cabo hacia el término, tú no traspasas. O sea, el término no va. Esa es la ventana cuadrada en un bebé. Y el signo de la bufanda se llama Ahí está. Signo de la bufanda. Ajá. ¿Ya? ¿Qué más? Y ¿La caída de la cabeza? la gota de cabeza, Cabeza en cabeza en gota. Ajá, la caída de la cabeza. Y el capurro tipo A se evalúa al instante cuando nace el bebé, pero el tipo B, como tiene componente neurológico, se tendría que evaluar 12 o 24 horas después. Según también el desarrollo, crecimiento y desarrollo intrauterino, se puede dividir al recién nacido al feto, tanto por grande para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional. Pero dentro de esto se puede también subclasificar si es pretérmino, a término o postérmino. Y de esa manera tendríamos grande para la edad gestacional pretérmino, grande para la edad gestacional Son a cosas término. muy distintas. Sí, son subclasificaciones. Puede haber un pretérmino que sea grande para la edad gestacional. Acá está la tablita. Y depende de los percentiles, habíamos conversado Sí. claramente ya. Muy bien, sigamos. Este es el examen físico, pero es diferente el examen físico que yo hice, el que ¿Al que estaba le mencionando. No, el que estaba mencionando acá es, por ejemplo, se debe de ver la cabeza, en el caso que veamos moldeamiento o acabalgamiento, que es la superposición de las suturas. La más frecuente es de los parietales. Se debe de ver si es que hay cráneo-sinostosis, que es cuando se calcifican las suturas. La más frecuente es la escafocefálica, pero también hay otras más como la braquicefalia. Ya. También los senos paranasales se deben de evaluar, como por ejemplo el seno... Mucho frío. La espalda. el seno ¿Lo bajamos? ¿Lo movemos? No, ellos piden que lo toquemos. No, está bien, para verlo todo, está bien, yo te preocupes, te Ahí. escucho. Ya. Los senos paranasales se debe tener en cuenta que el seno etmoidal como el seno maxilar son los que van a estar abiertos al nacimiento, y el seno esfenoidal y el frontal se van a abrir en los primeros 4 a 5 años. También se debe evaluar dacrioestenosis, que es cuando lagrimea un solo ojo. ¿Punto de la misma? Sí. Atresia de las cuanas, cuando el recién nacido no puede respirar.